Buenas tardes, jóvenes y señoritas de la Universidad Rural de Guatemala. Octavo semestre, Facultad de Derecho. Estamos en la clase Derecho Internacional Público. Hoy tenemos preparada ya nuestra octava sesión para que prepararnos al examen parcial, el segundo parcial, que ya está a 3 semanas sería. 3 semanas de ya estar a la vuelta de la esquina, diríamos así. Ya casi estamos en esa preparación y estamos en lo que nos corresponde, diríamos, como parte de esa preparación para ahí sí que es lo que todos queremos, su examen profesional, su examen técnico profesional, privado, ya sea en el área pública, en el área privada, y posteriormente, pues, su presentación de tesis para obtener el título el grado académico en primer término de abogado y notario, y el segundo, pues, perdón, el grado académico de licenciado en ciencias jurídicas y sociales, y los títulos de abogado y notario. Ese es el fin de nuestro estudio, entonces tenemos que prepararnos como tal para poder llegar a ese fin. Muy bien, vamos a iniciar con la presentación. El día de hoy nos corresponde ya lo que es la Carta de la Organización de los Estados Americanos y el Protocolo de Tegucigalpa. Y aquí ya vamos profundizando un poco más. Hemos visto lo que es específicamente las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Hemos visto también en lo que es los protocolos, las convenciones de Viena sobre el derecho de los tratados, sobre relaciones diplomáticas, sobre relaciones consulares, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora ya vamos profundizando un poco más a nuestro territorio. Estamos hablando ya de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA y el Protocolo de Tegucigalpa. ¿Qué es el Protocolo de Tegucigalpa? Pues es la creación del Sistema Integral, del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Eso es lo que establece este Protocolo de Tegucigalpa. Como les informé cuando estábamos viendo estas organizaciones, pues es un tema específico que vamos a conocer y vamos a irlo profundizando posteriormente, eso se los puedo asegurar. Entonces, desde ya, jóvenes y señoritas, por favor, como les indiqué ya desde las 2 semanas anteriores, ubiquen en lo que es específicamente las páginas que corresponde a la OEA, esta carta de la Organización de los Estados Americanos y del Protocolo de Tegucigalpa, para que vayamos teniendo una mejor, diríamos así, una mejor comprensión. Hay bastantes documentos, yo ya los revisé en internet, hay bastantes documentos que son parecidos o que están incompletos, entonces hay que tener mucho cuidado, por favor, con las páginas que estamos verificando. Y les pido, por favor, que verifiquen el contenido, de acuerdo a lo que vamos a ver ahorita. Saben que es parte de lo que vamos a establecer y saben de que es parte, diríamos así, de lo que es específicamente la preparación. Estoy viendo ahorita Estoy viendo ahorita
en el chat, este no es nuestro curso, por inconveniente de salud del docente. Este no es nuestro curso porque el código, este es de maestría, la semana número 9. Entonces, por favor, verifiquen esa situación. Nuestro curso es FG 054 y este es MFG 054, o sea, es de maestría. Por favor, verifiquen esa situación. Lamentablemente para ustedes sí hay clase. Muy bien, gracias por indicar que sí hay clase. Sí, eso sí es cierto, pero verifiquen porque el código del curso es la diferencia. Muy bien. Ya verifiqué el chat, qué bueno que lo verifiqué porque no voy a hacer de que hay algo más. Pero no, el curso es de maestría, el que están indicando. Déjenme verificar porque aquí algo más está pasando. Voy a escribir a la universidad, disculpen. Muy bien. Continuemos entonces, jóvenes y señoritas. Nos atrasó un poquito esta situación de los mensajes. Les comento, está de acuerdo a la información que se mira en la publicación, es para el curso de maestría, porque tiene adelante de ese FG54 la M. Entonces, por favor, verifíquenlo. Muy bien, continuemos, por favor, jóvenes y señoritas. La Carta de la Organización de los Estados Americanos y el Protocolo de Tegucigalpa. Que el instrumento, el objetivo de la clase, que el instrumento dentro de la clase, perdón, que el estudiante dentro de la clase conozca las principales instituciones del derecho internacional público, como lo son la Carta de la Organización de los Estados Americanos y el Protocolo de Tegucigalpa, a la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos. Si ustedes se percatan, jóvenes y señoritas, la primera es la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Y el segundo es el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos. Esta Organización de los Estados Centroamericanos se conoce como ODECA, esta carta. Entonces, es distinta, son distintas las dos cartas. Espero que ya lo tengan en su poder. Voy a continuar la clase. Entonces, por favor, ubiquen su carta a la Organización de los Estados Americanos. Si es posible, subrayenla, que es muy conveniente esta situación. Esta carta se compone de 22 capítulos, incluyendo las disposiciones transitorias y un preámbulo. Diríamos así, un inicio que tiene que ver con las reformas y el preámbulo correspondiente. Entonces, está compuesta de 3 partes. La primera parte, compuesta de naturaleza y propósitos, principios, miembros, derechos y deberes fundamentales de los estados, solución pacífica de controversias, seguridad colectiva y desarrollo integral. La segunda parte está compuesta de los órganos que ya los hemos conocido, que ya los hemos verificado, entonces no vamos a entrar mucho a conocerlo. La Asamblea General, la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores, los consejos de la organización, el Consejo Permanente de la organización, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría
las conferencias especializadas, los organismos especializados. Esta es la segunda parte de lo que se compone la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Y la tercera parte, las Naciones Unidas, las disposiciones varias, la ratificación y vigencia y las disposiciones transitorias. Entonces, jóvenes y señoritas, tómenlo en cuenta, por favor. Es bastante larga esta carta. Se compone aproximadamente de 146 artículos. Definitivamente tendríamos que pasar, así que como lo indiqué en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas con 110 artículos, pues tendríamos como mínimo 2 clases, mínimo. Si hubiéramos tenido ese tiempo, pues perfecto. Pero en nuestro curso, si ustedes se percatan, no hay más que hora y media para ver los 2 temas. Por eso mismo nos ha tocado correr un poco y a ustedes les toca estudiar y profundizar un poco más. Yo les doy solamente, diríamos así, algunos artículos que a mi parecer son necesarios para conocer la totalidad de la carta, porque ya hemos visto en un tema anterior la organización de los organismos internacionales y en este caso verificamos tanto la ONU, la OEA como el SICA. Así, someramente, pero hoy le voy a dar un poco más de tiempo al SICA que a la Organización de los Estados Americanos porque ya los verificamos los dos. Entonces, por favor, jóvenes, centrémonos y espero. Yo les digo algo, yo creo conveniente el estar más diríamos así, más en la clase en vivo. No sé si a ustedes les parece mejor solamente las grabaciones, pero son 2 cosas para mí distintas. Y aparte de eso, no puedo decirles ahorita que vamos a poder ver o hacer consultas, porque en realidad no es, no puedo, diríamos así, no creo no tener tiempo para ello. Gracias por compartir la Carta de la Organización de las Naciones de los Estados Americanos, de la OEA. Faltaría el protocolo de Tegucigalpa. Muy bien. Vamos y entramos en materia. Carta de la Organización de los Estados Americanos. Reformada, y aquí esto es no es el preámbulo, es un inicio, diríamos así, donde tiene establecido, igual que la ONU, cuáles son las reformas que ha tenido. Reformada por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, Protocolo de Buenos Aires, suscrito el 27 de febrero de 1967, en la tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria, por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, Protocolo de Cartagena de Indias, aprobado el 5 de diciembre de 1985, y en el 14º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, Protocolo de Washington, aprobado el 14 de diciembre de 1992, en el 16º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, y por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, Protocolo de Managua, adoptado el 10 de junio de 1993, en el 19º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Estas han sido las reformas que ha tenido, si ustedes se percatan, son 4 reformas. 4 reformas, Buenos Aires, Cartagena de Indias, Washington y Managua. Han sido las 4 reformas que ha tenido esta Carta de la Organización de los Estados Americanos. ¿Se recuerdan? Que cuando verificamos el derecho de los tratados, la Convención de Suiza sobre el derecho de los tratados, se establecía como norma general, diríamos así, que se podía enmendar. El asunto de esto es, en estos casos, tanto la Carta de la Organización de las Naciones Unidas como de la Organización de los Estados Americanos son convenios multilaterales. Entonces, todos los que están, diríamos, todos los que están participando, que son parte dentro de estas cartas, tienen derecho a opinar. ¿Están o no están de acuerdo a este tipo de reformas? Por ello mismo es importante que cada uno los conozca. Muy bien. Tengo que ir verificando la hora para darle el tiempo a cada situación.
Muy bien, jóvenes y señoritas. El preámbulo. Carta de la Organización de los Estados Americanos. En el nombre de sus pueblos, los estados representados en la 9ª Conferencia Internacional Americana, convencidos de que la misión histórica de América es ofrecer al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad y la realización de sus justas aspiraciones, conscientes de que esa misión ha inspirado ya numerosos convenios y acuerdos cuya virtud esencial radica en el anhelo de convivir en paz y propiciar mediante su mutua comprensión y su respeto por la soberanía de cada uno el mejoramiento de todos en la independencia, en la igualdad y en el derecho. Ciertos de que la democracia representativa es condición indispensable para estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, y seguros en el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad, no puede ser otro que el de consolidar en este continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. O sea, si ustedes se percatan, jóvenes y señoritas, es parte de los propósitos, de los anhelos, tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la Organización de los Estados Americanos. En primer término, vivir en paz y armonía. Y en segundo término, el desarrollo de la región, así como el desarrollo de todos los integrantes de lo que es la Organización de las Naciones Unidas. De eso se trata. O sea, estos organismos internacionales se establecen para mejorar los pueblos que forman parte. Las Naciones Unidas a nivel mundial, la OEA a nivel regional, americano. Muy bien. La primera parte la iniciaremos con el capítulo 1, artículo 2. La Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece los siguientes propósitos esenciales: afianzar la paz y la seguridad del continente, promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención, prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros, organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión, procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos. Vamos a dejar aquí estos propósitos, hay más, pero es necesario que vayamos verificando y, como les dije la semana pasada, la semana pasada les dije, hagan un paralelo entre la Convención de Suiza sobre relaciones diplomáticas y la Convención de Suiza sobre relaciones consulares. Ahora nos toca hacerlo con la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, para que vayan verificando ustedes y vayan haciendo sus paralelos y verifiquen que los propósitos, los principios, inclusive los miembros, pues tiene mucho parecido. Por eso es que no vamos a estar profundizando tanto, porque ya vimos la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora solamente es como un refuerzo para establecer que también, o sea, está el organismo macro, que son las Naciones Unidas, pero de ahí se derivan la OEA, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Africana, la Comunidad Asiática, la Comunidad de Oceanía. O sea, estos entes regionales, que no vamos a conocerlos todos, pero sí por lo menos nos corresponde a nosotros conocer las naciones, los estados americanos, la OEA, pero tienen similitudes y un mismo tronco, que en este caso son las Naciones Unidas. Por ello, sus propósitos, sus principios, sus miembros son muy parecidos. Los principios. Artículo 3. Los estados americanos reafirman los siguientes principios. Reafirman, o sea, no crean
están reafirmando los principios que establece las Naciones Unidas. El derecho internacional es norma de conducta de los estados en sus relaciones recíprocas. El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes de derecho internacional. La buena fe debe regir las relaciones de los estados entre sí. La solidaridad de los estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa. Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga. Y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Principalmente va eso para los estados más poderosos. Estamos hablando Estados Unidos, de Norteamérica, lo que es el Canadá, lo que es los Estados Unidos mexicanos. Ahora en la parte sur ya comenzaron a tener relevancia algunos estados como Chile, como Brasil y Argentina, que se están desarrollando un poco más a través de su economía. Pero se trata de ahí sí que no tener injerencias externas cada uno de los estados. Sea Guatemala, sea Belice, sea Salvador, que son los estados, diríamos así, pequeños. Hay otros más pequeños, como las islas de San Vicente y Granadinas, Curazao, las Antillas, son islas pequeñas que tienen, aunque ustedes no lo crean, son estados, pero 200,000, 300,000 miembros. O sea, su población total son 200,000, 300,000 personas. Entonces, no se compara con los 16 millones de Guatemala, no se compara inclusive con los 6 millones de Costa Rica, con los 4.5 millones de El Salvador. No es comparable. Entonces, pero todos tienen derecho, todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político. Vamos, y en cierta forma, esto sí quiero que lo tomemos en cuenta, porque aunque no nos guste, por ejemplo, lo que no nos guste, por ejemplo, lo que es específicamente, por ejemplo, Venezuela. Vamos específicamente, por ejemplo, Venezuela, Nicaragua, Cuba, que tienen cierto orden socialista, como en algún momento lo tuvo Bolivia, lo tuvo Perú, inclusive, que actualmente tiene está iniciando un gobierno de corte socialista. No quiere decir esto comunista, no, socialista quiere decir una rama, diríamos así, de esta organización o de este tipo de organización o sistema político, económico y social distinto a lo que es el presidencialista democrático que tiene la mayoría de los estados americanos. Pero tienen todos el derecho de tener su propio sistema. Es que a mí no me gusta, es otra situación totalmente distinta. Si no te gusta, si eres, diríamos así, específicamente, si eres parte de ese estado, o sea, naciste en ese estado, uno nació en este estado de Guatemala, pero no te gusta el régimen presidencialista, te vas a Nicaragua, o te vas a Cuba, o te vas a Venezuela. Dependiendo de tú, ahí sí que realización como persona y cómo quieres realizarte. Para eso, en realidad, se tienen estos sistemas políticos, económicos y sociales. También
la eliminación de la pobreza crítica, que es parte esencial de la promoción y consolidación de la democracia representativa y constituye responsabilidad común y compartida de los Estados americanos. Esto de la pobreza, ustedes saben que es. Ahí sí que problema no solamente de América, es problema de todo el mundo. Pero como parte de los principios de la Organización de los Estados Americanos, es la eliminación de la pobreza. La agresión a un Estado americano constituye una agresión a todos los demás Estados americanos. Esto lo quiso hacer valer, como ya se los había informado en una clase anterior, Argentina, y lamentablemente no tuvo apoyo en aquella guerra por las Malvinas. Entonces, de veras, sí fue molesto porque no se cumplió este principio de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Hay otros principios más, por favor, vayan verificándolos. Los miembros. Son miembros de la organización todos los estados americanos que ratifiquen la presente carta. O sea, la ratificación, ustedes ya saben cómo se realiza, así que cada uno son miembros de esta organización. Cada estado que ratifique el protocolo o esta carta de la Organización de los Estados Americanos. El artículo 5, nueva entidad política. En la organización tendrá su lugar toda nueva entidad política que nazca de la unión de varios de sus estados miembros y que como tal ratifique esta carta. El ingreso de la nueva entidad política en la organización producirá para cada uno de los estados que la constituyen la pérdida de la calidad de miembro de la organización. O sea, por ejemplo, y esto por eso mismo lo quise que lo conociéramos, porque en algún momento determinado, por ejemplo, como vamos a verificar con posterioridad, el SICA es el Sistema Sistema de Integración Centroamericana, y lo hicieran miembro de la Organización de los Estados Americanos, sería Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, que forman parte del SICA, dejarían de ser miembros de los Estados Americanos, pero porque toman como nueva, diríamos así, como un todo, lo que es el SICA. O sea, solamente habría un representante, el representante del SICA. Igual que en el cono sur está, por ejemplo, el Mercosur, que sí se ingresaría a la Organización de los Estados Americanos, solamente estaría un representante del Mercosur, un representante del SICA y, por ejemplo, un representante de Norteamérica. Ya serían solamente 3 en lugar de, si no estoy mal, son 35 estados los que han ratificado esta Carta de los Estados Americanos. Por ello mismo, lo quise tomar en cuenta para que se vieran o ustedes verificaran esta situación, cómo puede irse modificando esta Carta de la Organización de los Estados Americanos. Artículo 7, Asamblea General. La Asamblea General, previa recomendación del Consejo Permanente de la organización, determinará si es procedente autorizar al secretario general para que permita al Estado solicitante firmar la carta y para que acepte el depósito del instrumento de ratificación correspondiente. Tanto la recomendación del Consejo Permanente como la decisión de la Asamblea General requerirán el voto afirmativo de los 2/3 de los Estados miembros. 2/3 de los Estados miembros tienen que ratificar, diríamos así, o el voto afirmativo en la Asamblea General. ¿Para qué? Para que un nuevo Estado, en este caso, el último creo yo que se creó en América fue Belice en 1992. O sea, es de los estados más nuevos, diríamos así, que existen en América. No ha habido otra desmembración, diríamos, de un estado, porque normalmente eso es. Belice se desmembró de Guatemala. Y, por ejemplo, podrían haber los Estados Unidos de Norteamérica, los Estados Unidos mexicanos, tienen varios estados dentro de su confederación. Entonces se podrían en algún momento determinado desligar
y sí podrían formar otro estado totalmente independiente. Totalmente independiente. Muy bien, continuemos. Derechos y deberes fundamentales de los estados. Artículo 10. Los estados son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos e igual capacidad para ejercerlos y tienen iguales deberes. Los derechos de cada uno no dependen del poder de que disponga para asegurar su ejercicio, sino del simple hecho de su existencia como persona de derecho internacional. Repito, los derechos de cada uno no dependen del poder de que disponga para asegurar su ejercicio económico, bélico, poblacional, sino que del simple hecho de su existencia como persona de derecho internacional. O sea, por ser un Estado reconocido por la Organización de los Estados Americanos, por la Organización de las Naciones Unidas, tiene derechos. Es igual entre un Estado como Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica, como Costa Rica, como Guatemala, como Brasil. Brasil tiene que 250 millones de personas. Entonces, tomen eso en cuenta, por favor. No es, como lo indica el texto de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, no es, digamos así, no depende del poder de que disponga. ¿De acuerdo? Respeto a los derechos. Artículo 11. Todo Estado americano tiene el deber de respetar los derechos de que disfrutan los estados de acuerdo con el derecho internacional. O sea, el respeto. Tiene el deber de respetar los derechos de que disfrutan los demás estados. ¿Para qué? Para convivir en paz, para tener una convivencia específica, para tener un desarrollo económico, social, cultural, científico, humanitario. Tiene que haber un desarrollo total, integral de cada estado. Continuemos. Artículo 12. Ahí estamos, mejor. Artículo 12. Los derechos fundamentales de los estados no son susceptibles de menoscabo en forma alguna. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales? Hay derechos fundamentales del Estado, como por ejemplo su soberanía, su igualdad, su derecho a sistema político, social, que crea conveniente. Pero también hay derechos fundamentales de cada uno de los miembros de cada Estado. En este caso, los derechos humanos. Ya sea, diríamos, y solo los menciono porque es su taller, de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Son parte de los derechos fundamentales. Y eso lo tienen que investigar ustedes para profundizar un poco sobre esta Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA. Artículo 13. Existencia política de los estados. La existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás estados. Aún antes de ser reconocido, el Estado tiene el derecho de defender su integridad e independencia, proveer a su conservación y prosperidad y por consiguiente de organizarse como mejor lo entendiere, legislar sobre sus intereses, administrar sus servicios y determinar la jurisdicción y competencia de sus tribunales. O sea, su organización interna. La existencia política de los estados no necesariamente tiene que ir aparejada a su reconocimiento a nivel internacional, sea esto regional o mundial. No tiene nada que ver una cosa con otra. Y su organización interna
depende de cada, diríamos así, de cada gobierno, cómo se organiza. Así que tiene el derecho de defender su integridad e independencia, proveer a su conservación y prosperidad, y por consiguiente organizarse como mejor lo entendiere. Y ahí ya lo está indicando la carta. Ustedes tienen derecho de hacer lo que se les pegue la gana. Eso sí, deben de tener democracia, o sea, deben de respetar los derechos humanos, deben de tener democracia y deben de tener un orden jurídico establecido. Si lo tiene el Estado, no hay ningún problema. Si no lo tiene, ese es el inconveniente que se tiene que solventar. Artículo 14, reconocimiento. Implica que el Estado que lo otorga acepta la personalidad del nuevo Estado, con todos los derechos y deberes que para uno y otro determina el derecho internacional. Entonces, el reconocimiento del Estado, de cualquier Estado, que le otorga, acepta la personalidad del nuevo Estado con todos sus derechos y deberes. Este fue el problema, y esto fue, si no estoy mal, en el tiempo de Serrano Elías, creo yo, si no estoy mal, el aspecto de haber reconocido a Belice. Antes de 1992 no se había reconocido a Belice. O sea, Belice existía, pero Guatemala no le había otorgado ese reconocimiento. Por ello mismo es importante este artículo. Escuchen lo que dice. El reconocimiento implica que el Estado que lo otorga, en este caso Guatemala, acepta la personalidad del nuevo Estado con todos sus derechos y deberes. Acepta. O sea, el reconocimiento quería indicar, sí, estoy de acuerdo con que Belice exista. Guatemala no lo había hecho hasta 1992. Entonces, eso fue lo relevante, diríamos así, en ese tiempo. Y que en realidad, desde mi punto de vista particular, con relación al problema limítrofe que teníamos, creo que ese hubiera sido una buena arma para poder establecer o indicar que Guatemala lo reconocía si y solo si llegábamos a un acuerdo sobre ese problema limítrofe que tenemos. Creo yo que se perdió esa arma que tenía Guatemala, esa pues forma en que podría Guatemala influir en lo que ahora se está dirimiendo en la Corte Internacional de Justicia, que es el problema limítrofe entre Guatemala y Belice. Continuemos. Artículo 15. El derecho que tiene el Estado de proteger y desarrollar su existencia no lo autoriza a ejecutar actos injustos contra otro Estado. O sea, la protección y el desarrollo de cada Estado le corresponde a sus miembros, a su gobierno, a sus leyes y a su presupuesto, pero sin ejecutar actos injustos en contra de otro Estado. O sea, diríamos, sin invadir, sin tener algún tipo, por ejemplo, de influencia en el otro Estado o en otros estados. Nosotros lo hemos notado específicamente con Estados Unidos de Norteamérica, incluyendo en esta pandemia. Están entregando millones de dosis a todos los países. Y no es, diríamos así, por nuestra linda cara, como diríamos. O sea, Guatemala necesita de la comunidad internacional para poder sobrevivir. Y en este caso, Estados Unidos de Norteamérica representa a la comunidad internacional para que sobreviva Guatemala. Pero es lógico, bueno, si yo te doy mis vacunas de manera gratuita, yo espero del Estado de Guatemala una cooperación. Eso es lo que espera Estados Unidos. Y principalmente en el campo del narcotráfico, del lavado de dinero
Y algo muy importante que está solicitando ahora, contra la corrupción. Y tiene armas para hacerlo. Por ejemplo, ahorita y esto es de conocimiento general, y por eso lo hago mencionar, el aspecto de el inconveniente que se tuvo con el Ministerio Público y la FESI, que destituyeron al encargado de la FESI. Estados Unidos dijo claro, la señora, ¿cómo se llama? Consuelo Porras, ya no le tenemos credibilidad. Y por lo tanto, nos abstenemos de apoyar económicamente al Ministerio Público. Eso hace un gran cambio para el Ministerio Público, porque hay muchos programas, estudios e investigaciones que se realizan con el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica. Inclusive han habido, la FESI principalmente, tenía opción de poder solicitar inclusive investigadores del FBI. Y yo me imagino que de otras instituciones a nivel de Norteamérica. Entonces, todo eso afecta y por supuesto que va a afectar. Pero esa es la presión que tiene Estados Unidos y porque quiere que Guatemala pues se desarrolle de mejor manera. No solamente, pero es que van a influir, siempre han influido en Guatemala. O sea, Guatemala no puede sobrevivir sin la ayuda internacional. Lamentablemente, aunque Guatemala es muy rica económicamente hablando, esta riqueza está mal distribuida. Entonces, ese es el problema de Guatemala. Voy a continuar, lamentablemente no tengo tanto tiempo como para poder profundizar un poco más estos temas. Jurisdicción, artículo 16. La jurisdicción de los estados en los límites del territorio. En los límites del territorio nacional se ejerce igualmente sobre todos los habitantes, sean nacionales o extranjeros. Esto es algo normal, diríamos así, en todos los casos y en todos los estados. Cada estado tiene el derecho a proteger en los límites de su territorio nacional se ejerce la jurisdicción sobre todos sus habitantes, sean nacionales o extranjeros. Esto es algo innegable. El artículo 17, derecho a desenvolverse libremente. Cada estado tiene el derecho a desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, política y económica. En este libre desenvolvimiento, el Estado respetará los derechos de la persona humana y el principio de la moral universal. Esto es, diríamos así, el derecho que tiene todo Estado a desarrollarse cultural, política y económicamente, científicamente inclusive. El artículo 17, ya lo verificamos. El artículo 18, el respeto y la fiel observancia de los tratados constituyen normas para el desarrollo de las relaciones pacíficas entre los estados, los tratados y acuerdos internacionales que deben ser públicos, Entonces, el respeto y la fiel observancia de los tratados constituyen norma para el desarrollo de las relaciones pacíficas entre los estados. Entre todos. Y esto es algo vital para el desarrollo de cada estado. ¿Por qué razón? Porque tienen el mismo derecho Estados Unidos de Norteamérica, el mismo derecho Canadá, el mismo derecho México que Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y no digamos todos los países de Sudamérica. Muy bien. Continuamos. El artículo 25, ya estamos hablando sobre el capítulo 5, solución pacífica de controversias. Establece paralelamente a la Carta de las Naciones Unidas lo que son los procedimientos pacíficos para la solución de conflictos. En este caso, la negociación directa, los buenos oficios, la mediación, la investigación y conciliación, el procedimiento judicial, el arbitraje y los especialmente
y los que especialmente acuerden en cualquier momento las partes, dentro de un tratado, por ejemplo. Entonces, esta solución de conflictos, si ustedes se percatan, va aparejada a la que establece la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, podemos ir verificando, lo vimos la semana pasada. Entonces, tómenlo en cuenta, por favor, que si no estoy mal, era el artículo 33 al 38 de la Carta de las Naciones Unidas. Verifiquen eso también. El artículo 29, inviolabilidad del territorio. Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado americano fueren afectadas por un ataque armado o por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extracontinental, o por un conflicto entre dos o más estados americanos, o por cualquier otro hecho o situación que puedan poner en peligro la paz de América, los estados americanos, en desarrollo de los principios de la solidaridad continental y de la legítima defensa colectiva, aplicarán las medidas y procedimientos establecidos en los tratados especiales existentes en la materia. Entonces, algo importante para todos los territorios, para todo el territorio americano, es la inviolabilidad o la integridad del territorio y la soberanía y la independencia política de cualquier Estado americano. Entonces, esta inviolabilidad es, creo yo, de los puntos más importantes después de los propósitos y los principios. ¿Por qué razón? Porque establece que cada Estado tiene derecho a su soberanía, a su independencia. Y ahí sí que a repeler cualquier ataque armado o una agresión, aunque no fuera ataque armado, o un conflicto extracontinental. Apoyarse mutuamente como lo que es la Organización de los Estados Americanos. ¿Para qué? ¿Por qué motivo tiene el derecho soberano y su independencia soberana? Que por cierto, estamos ¿qué? A una nada, estaríamos hablando de, vamos a ver, 4 días para celebrar los 200 años de independencia de España. Escúchese bien, no se dijo los 200 años de independencia. Se independizaron de España, mas no hubo una independencia para los habitantes de Guatemala. Habría que establecer 200 años después de la famosa independencia de España, si en realidad los habitantes de Guatemala, de Centroamérica y muchos de América Latina han sido realmente independientes. Se necesita lo que vamos a ver ahorita en el artículo 30 para indicar que en realidad hemos sido 100% independientes. El capítulo 7 se establece el desarrollo integral de todos los miembros de los Estados americanos. Y estamos hablando libre de pobreza, de analfabetismo, libre de violación a los derechos humanos, etcétera. Entonces, todavía está en tela de duda, diríamos así, ese desarrollo integral. Los Estados miembros, inspirados en los principios de solidaridad y cooperación interamericana, se comprometen a aunar esfuerzos para lograr que impere la justicia social internacional en las relaciones y para que sus pueblos alcancen un desarrollo integral, condiciones indispensables para la paz y la seguridad. El desarrollo integral abarca campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico, en los cuales deben obtenerse las metas que cada país defina para lograrlo. Jóvenes, es el artículo 30 específicamente.
de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, Jaime. Entonces, verifiquen, por favor, que este desarrollo no se ha dado en toda Latinoamérica. Aunque se diga, es que Guatemala o El Salvador o Centroamérica se independizó de España en 1821. Ok, de acuerdo, se independizó de España en 1821. Pero su población se independizó. Porque que yo recuerde, y lo ha dicho la historia, para eso mismo es muy bonito leer La Patria del Criollo. Muy buen documento de Peláez, si no estoy mal, no me recuerdo el nombre de este autor. Porque ahí narran, en realidad, cuáles fueron los hechos que acontecieron previo, durante y posterior a lo que es la independencia de Guatemala, la patria del criollo. Muy buena, muy buen documento. Entonces, posteriormente, se anexó al imperio de Iturbide. Allí se perdió Campeche, Quintana Roo y Soconusco, si no estoy mal, que formaban parte del virreinato de la Nueva España, que era Guatemala y Centroamérica. Entonces se desanexaron de México y perdieron parte del territorio. Vino la época colonial, vino la época en cierta forma de apropiación de tierras, de demarcación de límites, y han habido infinidad de situaciones. Pero los pueblos originarios, que actualmente está de moda les digo yo, porque en realidad no se habían tomado en cuenta en 150 años, propongámoslo, pero ahora sí, porque han sido, para mí, mi punto de vista particular, no sé cómo lo puedan verificar ustedes, pero para mí, mi punto de vista particular, han sido violentados sus derechos, sus tierras, han sido reprimidos física, psicológica y militarmente hablando. Ha pasado mucho. Pero bueno, continuemos. No es parte de nuestro tema, diríamos así, pero sí es necesario un desarrollo integral de todo el país. De todo el país. Ah, qué bueno, excelente. No sabía yo que lo habían leído en el primer semestre. Qué bueno. Entonces no hablo por gusto. Creo que entonces entendemos esta situación. Continuemos. Artículo 53, Organización de los Estados Americanos. La organización, este es el capítulo 8, dentro de la segunda parte, se recuerdan que estaba dividida en tres partes esta Carta de las Naciones Unidas, el capítulo 8, de los órganos, artículo 53. La Organización de los Estados Americanos realiza sus fines por medio de la Asamblea General, la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores. Esto es algo importante porque si ustedes se percatan, no es la reunión de presidentes, es la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. Los consejos, el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que actualmente en Guatemala tiene mucha preponderancia, y no solamente en Guatemala, en toda Latinoamérica, ha establecido muchas sentencias en contra de los estados que tienen que verificar la sana, diríamos así, la sana aplicación de la justicia en todo nivel. Estamos hablando desde personas que han sido acusadas de asesinato, personas que han sido acusadas de corrupción, personas que han sido acusadas de narcotráfico, de lavado de dinero, de trata de personas, que han sido muy, muy importantes estos fallos a nivel internacional.
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General, las conferencias especializadas y los órganos especializados. Se podrán establecer, además de los previstos en la Carta y de acuerdo con sus disposiciones, los órganos subsidiarios, organismos y las otras entidades que se estimen necesarias. Pero aquí están, ya lo verificamos cuando vimos lo que es la Organización de los Estados Americanos, su Asamblea General, la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores, los consejos específicos de la OEA, el Comité Jurídico Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es algo importante para nosotros los abogados. ¿Por qué razón? Porque hemos estado verificando en todo el sistema que hemos visto de derecho internacional público que existen ámbitos en los cuales nosotros como abogados y notarios, y ustedes, jóvenes señoritas, como futuros abogados y notarios, tienen campo, no solamente nacional, a través de las diferentes instituciones que existen en Guatemala, sino que a nivel internacional. O sea, no miremos solamente nuestra oficina profesional. Hay un campo demasiado amplio para poderse desarrollar como personas, como profesionales. No se queden solamente con el título de abogado y notario, pueden especializarse. Aquí en la Universidad Rural hay una especialización en Derecho Constitucional. Hay una maestría en Derecho Constitucional, hay un doctorado en Derecho. Jóvenes, aquí en la universidad. También pueden ampliar sus horizontes, inclusive a nivel internacional. O sea, piensen y mejoren su futuro. Es cierto, es que no podemos ahorita porque estamos trabajando. Para eso está la Universidad Rural y no es ninguna broma. Desde mi punto de vista, el aspecto de que ustedes puedan trabajar y estudiar, eso ya es una gran ayuda. Y tienen que fijarse metas claras, específicas. Perdón, jóvenes, disculpen, pero no puedo seguir profundizando en esto porque el tiempo es muy corto. Tanto la Organización de los Estados Americanos, la Asamblea General, la reunión de consulta de ministros, los consejos, el Comité Jurídico, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General y las conferencias especializadas y los organismos especializados forman parte de la Organización de los Estados Americanos. Y su desarrollo, sus funciones, sus procedimientos están establecidos a partir del capítulo 9 de la Asamblea General, artículo 54, hasta lo que vamos a ver nosotros posteriormente. Esto, ahí sí que se los dejo, diríamos así, de tarea, literalmente, hasta lo que es los artículos hasta el 130. Hasta el 130. Por ello mismo, nosotros vamos a verificar el artículo 131, la interpretación. Él ya es parte de la tercera parte de esta carta, el artículo 19 o 19 de las Naciones Unidas. El artículo 131 establece: ninguna de las estipulaciones de esta carta se interpretará en el sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de los Estados miembros de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. Ninguno. O sea, no hay ningún artículo contrario a la Carta de las Naciones Unidas, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ninguno. Y así se debe de interpretar. Por ello mismo se queda claro esta situación. Y para ir concluyendo esta Carta de las Naciones Unidas, que es la más larga, el artículo 139, capítulo 21, lo que es la ratificación. La presente carta queda abierta a la firma de los Estados americanos y será ratificada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. El instrumento original, cuyos textos en español, inglés, portugués y francés son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General, la cual enviará copias certificadas a los gobiernos para los fines de su ratificación.
Los instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría General y esta notificará dicho depósito a los gobiernos signatarios. Esa es la forma de ratificación que tiene la Carta de las Naciones Unidas. Y su entrada en vigor, el artículo 140, la presente carta entrará en vigor entre los estados que la ratifiquen cuando los 2/3 de los estados signatarios, o sea, firmantes, hayan depositado sus ratificaciones. En cuanto a los estados restantes, entrará en vigor en el orden en que se depositen sus ratificaciones. El artículo 141 que no está acá, la presente carta será registrada en la Secretaría de las Naciones Unidas por medio de la Secretaría General. Muy bien, jóvenes y señoritas. Esta carta fue suscrita en Bogotá en 1948 y reformada ya como lo indicamos. Entonces, les indico, esta es la carta de la Organización de los Estados Americanos. No hemos visto o no he visto que tengan a la mano lo que es el protocolo de Tegucigalpa. Por favor, ubíquenlo. Vamos a continuar con el mismo. Denme un minuto, por favor, y continuamos con el protocolo de Tegucigalpa. Ubíquenlo, por favor, jóvenes y señoritas. Muy bien, jóvenes y señoritas. Vamos a continuar con el protocolo de Tegucigalpa. La Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos, ODECA. Está compuesta de aproximadamente 37 artículos, o sea, no es muy grande, por eso les indicaba, no vamos a dar el tiempo suficiente a esta carta. Tiene un preámbulo y pues vamos a conocer la mayoría de sus artículos. ¿Cuál es su propósito, su marco institucional, su objetivo fundamental, sus principios, quiénes son miembros de este protocolo de Tegucigalpa y el procedimiento de consulta previa? Entonces, por favor, espero que lo hayan compartido. No se mira por acá en el chat, en el Telegram, perdón. Pero espero que lo vayan obteniendo. Yo lo obtuve específicamente, déjenme verificar, en la página de la OEA. En la página de la OEA. Muy bien. Gracias. Vamos a ver, no dice quién lo compartió, pero gracias por compartirlo. Los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, considerando
que es necesario actualizar el marco jurídico de la Organización de los Estados Centroamericanos, ODECA, readecuándolo a la realidad y necesidades actuales para alcanzar efectivamente la integración centroamericana, y que dicha readecuación debe orientarse al establecimiento y consolidación del sistema de la integración centroamericana, que dará seguimiento a todas las decisiones adoptadas en las reuniones de presidentes y coordinará su ejecución. Por tanto, deciden reformar la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos. Ustedes se dan cuenta, Carta de las Naciones Unidas, Carta de la OEA, Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos, o sea, viene en cascada todo. Universal, regional, centroamericano. Suscrita en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el 12 de diciembre de 1962, por medio del presente protocolo. Al efecto, los presidentes constitucionales de las mencionadas repúblicas convienen en el siguiente sistema de integración centroamericana. O sea, aquí están conformando un sistema. Desde que se conformó la Comunidad Económica Europea, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, Centroamérica se ha visto forzada a crear este sistema integral, sistema de integración centroamericana. ¿Por qué motivo? Porque un país tan pequeño como Costa Rica, El Salvador, son los más pequeños de Centroamérica, no pueden proponer por ejemplo, un mejor trato para Europa, para el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, mucho menos Asia, que son verdaderamente monstruos económicamente hablando. No es factible, pero la región centroamericana ya establecería mayores oportunidades para negociación. Norteamérica, Sudamérica, la Comunidad Económica Europea. Inclusive, la Comunidad Económica Europea ha intentado que Centroamérica se unifique para poder negociar solamente, diríamos así, con un solo miembro, Centroamérica, no con Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, porque cada quien pone todas sus acciones o decisiones totalmente distintas. Para Costa Rica, por ejemplo, podría ser, solamente es un ejemplo, podría ser, el idioma inglés. Para El Salvador, pues los dólares. Para Guatemala, por ejemplo, el fundar alguna institución, etcétera. O sea, tienen distintas necesidades, por lo tanto, tienen distintos requerimientos. Ese es el problema. Y por ello mismo se ha intentado una mejor integración centroamericana. Muy bien. Naturaleza, propósitos, principios y fines. Artículo 1. Propósitos. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Si ustedes se percatan, no está Belice, no está República Dominicana, que son parte ya de este sistema de la integración centroamericana. Son una comunidad económica política que aspira a la integración de Centroamérica. Con tal propósito, se constituye el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, integrado por los Estados miembros originales de ODECA y por Panamá, que se incorpora como Estado miembro. Podríamos decir, y esto se lo digo claramente, jóvenes y señoritas, Panamá no es que haya querido integrarse a Centroamérica. No. A Panamá lo sacaron del Mercosur, o sea, no le permitieron integrar el Mercosur. Por eso se tuvo que hacer hacia el lado de Centroamérica.
Panamá quería integrar el Mercosur, o sea, ser parte de Venezuela, Chile, Argentina, Brasil, le convenía más, pero no se lo permitieron. Indicaron que era parte de Centroamérica y por lo tanto no querían ningún país centroamericano porque si no tenían que absorber a toda la demás Centroamérica. Estamos hablando del Mercosur. Entonces, por ello mismo lo sacaron. Viéndose fuera el Mercosur y viéndose fuera el Triángulo Norte, porque no llega al Triángulo Norte, entonces tuvo que ubicarse regionalmente en Centroamérica. Y por eso forma parte del SICA, aunque nunca se ha creído parte del SICA. Artículo 2. Marco institucional. El sistema de integración centroamericana es el marco institucional de la integración regional centroamericana. O sea, únicamente a través del sistema de integración centroamericana se va a crear la integración centroamericana. No hay otra fórmula. ¿Ha caminado? Lamentablemente no. Lamentablemente no. No es porque sea un mal sistema, es porque no tiene voluntad los países centroamericanos de integrarse. No es porque sea un mal sistema. O sea, el sistema está muy bien creado y se los voy a demostrar. Artículo 3. El sistema de integración centroamericana tiene por objetivo fundamental la realización de la integración de Centroamérica para constituirla como región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Unidos, definitivamente tendríamos mayores oportunidades. Lamentablemente, como no estamos unidos, ese es el problema. Se puede crear. Si Estados Unidos tiene 52 estados, como Centroamérica con, ¿qué? 7 países. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, 6. Belice, 7. República Dominicana, 8. Con 8 países, ¿cómo no se va a poder integrar? O sea, lo que sucede es que no hay voluntad para hacerlo. Y el problema también, lamentable en Centroamérica, la corrupción. Demasiado grande, que no permite estas situaciones. Continuemos. Artículo 4. Disculpen, el artículo 3 no había finalizado. En ese sentido se reafirman los siguientes propósitos. O sea, los propósitos indicados en el artículo 1 se desarrollan en el artículo 3, en el objetivo fundamental. Consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones, concretar un nuevo modelo de seguridad regional, eso no se ha hecho, impulsar un régimen amplio de libertad que asegure el desarrollo pleno y armonioso del individuo y de la sociedad en su conjunto, lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y social, alcanzar una unión centroamericana y fortalecer el sistema financiero centroamericano, fortalecer la región como bloque económico, reafirmar y consolidar la autodeterminación de Centroamérica, promover en forma armónica y equilibrada el desarrollo sostenido económico, social, cultural y político de los Estados miembros, establecer acciones concertadas dirigidas a la preservación del medio ambiente. Estos son los propósitos reales de esta integración centroamericana. El artículo 4 establece los principios para la realización de los propósitos citados en el sistema de integración centroamericana y sus miembros. Procederán de acuerdo a los principios fundamentales siguientes. La tutela, el respeto y la promoción de los derechos humanos constituyen la base fundamental del SICA. La paz, democracia, desarrollo y libertad son un todo armónico e indivisible que orientan las actuaciones de los países del sistema centroamericano. La identidad centroamericana como manifestación activa de los intereses regionales y de la voluntad de participar en la consolidación de la integración de la región. La solidaridad centroamericana como expresión de su profunda independencia, origen y destino común. La gradualidad, especificidad y progresividad del proceso de integración económico, sustentado en el desarrollo regional armónico y equilibrado,
y el tratamiento especial a países miembros de menor desarrollo relativo a la equidad y reciprocidad. Y la cláusula centroamericana de excepción. La globalidad del proceso de integración, la participación democrática, la seguridad jurídica de las relaciones entre los Estados miembros y la solución pacífica de sus controversias. Y por último, la buena fe de los Estados miembros en el cumplimiento de sus obligaciones. Y algo importante, el respeto a los principios y normas de las cartas de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos y las declaraciones emitidas en las reuniones presidenciales centroamericanas desde 1986. Sus principios están establecidos. Los propósitos y los principios, Organización de las Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos, ODECA, o el SICA, que actualmente se establece. El Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Entonces, tiene los mismos principios, tiene los mismos propósitos, tiene los mismos principios. ¿Por qué no se logra? Podríamos decir la pregunta del millón. Sus miembros son miembros del Sistema de la Integración Centroamericana. Voy a solamente indicar SICA, que así son sus siglas en español. Los estados centroamericanos que acepten plenamente las obligaciones de esta carta mediante su aprobación, ratificación o adhesión y que lo pongan en vigor de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 36 del presente instrumento. Son sus miembros. ¿Pueden ser miembros otras personas? Sí, sí pueden ser miembros. Otros estados, perdón, no otras personas, otros estados. Estos estados, por ejemplo, República Dominicana, es parte de lo que nosotros conocimos cuando estábamos estudiando, no sé si ustedes lo conocieron, pero yo lo conocí como América Insular, o sea, las islas, Cuba, República Dominicana, Haití, las Antillas Menores, Curazao, San Vicente y Granadinas, hay más, no recuerdo exactamente, pero todas ellas pueden formar parte si lo aceptan. Los estados centroamericanos que acepten plenamente las obligaciones de la Carta mediante su aprobación, ratificación o adhesión. Artículo 7. Procedimiento de consulta previa. Ojo con esto. Se establece el procedimiento de consulta previa como sistema permanente entre los estados miembros para aquellos casos que no hubiere lineamientos previstos en materia de relaciones económicas o de cooperación centroamericana extrarregional. ¿Por qué razón? Porque es necesario que hayan mecanismos para poder resolver inconvenientes. Estamos hablando de relaciones económicas y de cooperación centroamericana extrarregional. Muy bien. Artículo 12, los órganos. Vamos bien. Les voy a robar tal vez otros 5 minutos para variar, solo para variar. Pero ya vamos terminando las partes más extensas de este curso, se los prometo. Para la realización de los fines del sistema de integración centroamericana se establecen los siguientes órganos: la reunión de presidentes, el Consejo de Ministros, el Comité Ejecutivo, la Secretaría General. Forman parte de este sistema la reunión de vicepresidentes y designados a la presidencia de la República, que será un órgano de asesoría y consulta. Dicha reunión se realizará ordinariamente cada semestre y extraordinariamente cuando los vicepresidentes así lo deseen. Sus resoluciones serán adoptadas por consenso, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 de las disposiciones transitorias. El Parlamento Centroamericano, Parlacen, como órgano de planteamiento, análisis y recomendación, cuyas funciones y atribuciones son las que establecen su tratado constitutivo y protocolos vigentes. La Corte Centroamericana de Justicia. Si ustedes se percatan, hay una
Corte Internacional de Justicia, hay una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay una Corte Centroamericana de Justicia. Imagínense qué campo más amplio el que tiene el abogado. Y algo que ustedes no conocen es que somos de los pocos países en América Latina en que obtenemos 2 títulos y un grado académico. Los demás países, incluyendo México, pueden ser solo abogados o solo notarios, pero no abogado y notario. Es casi un doctorado el ser un abogado y notario. Y ya no digamos un licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Distinto. La Corte Centroamericana, que garantizará el respeto del derecho en la interpretación y ejecución del presente protocolo y sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo, la integración, funcionamiento y atribuciones de la Corte Centroamericana de Justicia deberá regularse en el estatuto de la misma, el cual deberá ser negociado y suscrito por los Estados miembros dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente protocolo. El comité consultivo estará integrado por los sectores empresariales, laboral, académico y otras principales fuerzas vivas del Istmo Centroamericano, representativas de los sectores económicos, sociales y culturales, comprometidos con el esfuerzo de integración ístmica. Este comité tendrá como función asesorar a la Secretaría General sobre la política de la organización en el desarrollo de los programas que lleva a cabo. Esto es, diríamos así, los órganos del SICA. Reunión de presidentes. Artículo 13. La reunión de presidentes la reunión de presidentes es el órgano supremo del SICA. Esto es algo muy importante. Cada sistema, la ONU, la OEA y ahora el SICA, tiene un órgano supremo. Ojo con eso, y hay que verificarlo. El artículo 15, funciones de la reunión de presidentes. Le corresponde a la reunión de presidentes conocer de los asuntos de la región que requieran de sus decisiones en materia de democracia, desarrollo, libertad, paz y seguridad. Corresponde particularmente a la reunión de presidentes definir y dirigir la política centroamericana, armonizar las políticas exteriores de sus estados, fortalecer la identidad regional, aprobar, en su caso, las reformas a este instrumento que se planteen de conformidad con el artículo 37 del mismo, asegurar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente instrumento y demás acuerdos, convenios y protocolos, y decidir sobre la admisión de nuevos miembros al SICA. Decidir sobre la admisión de nuevos miembros al SICA. Y esto lo establece la reunión de presidentes, son sus funciones principales. ¿Por qué? Porque son, diríamos, es el conjunto de los jefes de Estado, de los jefes de gobierno. Nosotros le denominamos presidentes porque es un régimen presidencialista en toda Centroamérica. No tenemos por qué decirle de distinta forma, pero son los que tienen a su cargo no solamente la dirección del país, sino que la representación diplomática del mismo. Por lo tanto, tienen todo el derecho a tener estas funciones. Y des en cuenta, o sea, es importantísimo porque es en materia de democracia, desarrollo, libertad, paz y seguridad. Consejo de Ministros. Artículo 16. Vamos bien. El Consejo de Ministros estará integrado por los ministros del ramo. No dice ministros de Relaciones Exteriores, por los ministros del ramo. Y en caso extraordinario, por un viceministro debidamente facultado. El ministro del ramo del Estado miembro que sea vocero de Centroamérica, según el artículo 14 del presente protocolo, presidirá en ese mismo semestre el Consejo de Ministros respectivo. Corresponde al Consejo de Ministros dar el seguimiento de asegurarse que asegure la ejecución eficiente de las decisiones adoptadas por la reunión de presidentes. O sea, está la reunión de presidentes, ahora la reunión del Consejo de Ministros. En lo que concierne a su ramo y preparar los temas que puedan ser objeto de la mencionada reunión. Por la naturaleza de los temas a tratar, los ministros podrán celebrar reuniones intersectoriales.
economía, finanzas, educación, salud, etc. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores es el órgano principal de coordinación. De coordinación. ¿Pero es el único? No. Por eso se denomina Consejo de Ministros del ramo, porque va a depender del ramo en que se trate, va a ser los ministros que se tengan que reunir. Artículo 17. Competencia del Consejo de Ministros. Es competencia del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, lo relativo al proceso de democratización, pacificación, seguridad regional y otros temas políticos, así como la coordinación y seguimiento de las decisiones y medidas políticas de carácter económico, social y cultural que puedan tener repercusiones internacionales. Le corresponde igualmente la aprobación del presupuesto de la organización central, la elaboración de la agenda y preparación de las reuniones de presidentes, la representación de la región ante la comunidad internacional, la ejecución de las decisiones de los presidentes en materia política internacional regional y la recomendación sobre el ingreso de nuevos miembros al SICA, así como la decisión sobre la admisión de observadores a la misma. ¿Hay observadores? Claro que sí hay observadores. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores conocerá de las propuestas de los distintos foros de ministros a efecto de elevarlas al conocimiento de la reunión de presidentes con sus observaciones y recomendaciones. Esta es la acción del Consejo de Ministros, o sea, es un órgano más activo que pasivo. O sea, los presidentes toman decisiones, el Consejo de Ministros del ramo las ejecuta. Eso es lo principal. ¿Y a través de qué? De su competencia, ¿verdad? Del artículo 17. El Comité Ejecutivo, artículo 24. Se integra por un representante de cada uno de los Estados miembros. Estos serán nombrados por sus presidentes por intermedio de los ministros de Relaciones Exteriores. El Comité Ejecutivo será presidido por el representante del Estado sede en la última reunión ordinaria de presidentes. El comité se reunirá ordinariamente una vez por semana y extraordinariamente cuando sea convocado por su presidente. El comité ejecutivo tendrá las atribuciones siguientes: asegurar la ejecución eficiente por intermedio de la Secretaría General de las decisiones adoptadas en las reuniones de presidentes, velar porque se cumplan las disposiciones del presente protocolo, establecer las políticas sectoriales y presentar por conducto de su presidente al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores las propuestas que sean necesarias, someter por conducto de su presidente al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores el proyecto de presupuesto de la Organización Central del SICA y proponer al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores el establecimiento de las secretarías, órganos subsidiarios que estime convenientes para el efectivo cumplimiento de los objetivos del sistema. Muy bien. Del SICA, ¿verdad? Ok, perfecto. Este es el comité ejecutivo. Y para ir concluyendo, jóvenes y señoritas, en realidad por eso mismo les indiqué que les iba a quitar por lo menos unos 5 minutos para concluir este tema. La Secretaría General estará a cargo de un secretario general nombrado por la reunión de presidentes para un periodo de 4 años. Lo acaban de cambiar. Ahorita no les puedo decir exactamente quién es el secretario general, lo acaban de cambiar, estamos hablando del mes pasado. El artículo 26 del secretario general. Es el más alto funcionario administrativo del SICA y tiene la representación legal de la misma. El secretario general deberá ser nacional de cualquiera de los Estados miembros, persona de reconocida vocación integracionista, con alto grado de imparcialidad, independencia de criterio e integridad. El secretario general tendrá las atribuciones siguientes: representar al SICA en el ámbito internacional, ejecutar o coordinar la ejecución de los mandatos que deriven de las reuniones de presidentes, del Consejo de Ministros y del Comité Ejecutivo, elaborar el reglamento administrativo y otros instrumentos de la Secretaría General, gestionar y suscribir, previa aprobación del Consejo de Ministros competente, instrumentos internacionales enmarcados en el ámbito de sus competencias, gestionar ante estados, grupos de estados, organismos y otros entes internacionales la cooperación financiera y técnica necesarias para el buen funcionamiento del SICA. Participar con voz en todos los órganos del SICA. Actuar como la Secretaría Permanente de las reuniones de presidentes, asegurando también los servicios de secretaría
y los servicios técnicos y administrativos que fueran necesarios. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de este protocolo, gestionar ante los Estados miembros el efectivo aporte correspondiente al presupuesto ordinario y los extraordinarios si los hubiere, nombrar y remover al personal técnico y administrativo de la Secretaría General, llamar la atención de los órganos del sistema sobre cualquier situación que, a su juicio, pueda afectar el cumplimiento de los propósitos o de los principios del sistema, y ejercer las demás atribuciones que le fuere conferido, que le confiere el presente protocolo. Esta es la actividad y las funciones, las atribuciones del secretario general. Personalidad jurídica ya está en las disposiciones generales, artículo 29. El sistema, el SICA, tendrá personalidad jurídica y su sede en San Salvador, República del Salvador, estado con el cual concluirá un acuerdo de sede para la organización central del sistema. El artículo 30, la capacidad jurídica. El SICA gozará internacionalmente y en cada uno de los Estados miembros de capacidad jurídica para el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus propósitos. Podrá, en particular, adquirir o enajenar bienes muebles e inmuebles, celebrar contratos y acuerdos, comparecer en juicio, conservar fondos en cualquier moneda y hacer transferencias. Estas son, diríamos así, la capacidad jurídica del SICA. Entonces, este sistema, si ustedes se percatan, está verdaderamente establecido para crear esa integración. Quiero hacer mención, un minuto nada más, quiero hacer mención sobre el Parlacén. ¿Por qué razón? ¿Por qué el Parlacén no ha funcionado? Porque lamentablemente los Estados miembros del SICA no quieren que este tenga un accionar como está establecido en su protocolo. O sea, los papeles aguantan con todo, lamentablemente. Y entonces, el sistema es bien creado, está muy bien creado. El problema es los ejecutantes del sistema. Actualmente, inclusive si no estoy mal, creo yo que Panamá ya se salió del Parlacén. Creo que Costa Rica está en ese proceso. ¿Por qué razón? Porque no es un organismo que en realidad ayude o coadyuve a la integración centroamericana. Actualmente es un organismo donde los expresidentes, los exvicepresidentes se cobijan para no ser demandados por corrupción. Entonces, lamentablemente, su objetivo fue totalmente desvirtuado. Para terminar, el artículo 36 del protocolo. El presente protocolo de Tegucigalpa será aprobado o ratificado por los estados de Centroamérica de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. Ya lo sabemos, no tengo que repetirlo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador será depositario inicial de los instrumentos de ratificación y adhesión del presente instrumento, debiendo trasladarlos para su depósito final a la Secretaría General cuando ésta entre en funciones. Este protocolo tendrá duración indefinida y entrará en vigencia para los estados que lo hayan ratificado 8 días después de la fecha en que la mayoría de los estados signatarios de la Carta de la ODECA depositen sus instrumentos de ratificación. Una vez en vigencia, se depositará copia certificada de las mismas en las Secretarías Generales de la ONU y de la OEA. El presente protocolo queda abierto a la adhesión de Belice, que también podrá negociar un acuerdo de asociación o vinculación. Este es el protocolo de Tegucigalpa. De veras, espero que les haya ayudado en su estudio y en su profundización
de estos instrumentos, estas cartas, diríamos así, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA y ahora la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos, actualmente denominado SICA. Jóvenes, señoritas, no resta más que las preguntas correspondientes de la semana número 9. Vamos a ver. A nuestros gobernantes les interesa más el Parlacén que el SICA. ¿Cuál es la diferencia y por qué la prefieren? Lamentablemente porque el SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericana, es el órgano central para la integración. El Parlacén, su objetivo, ojo con eso, su objetivo es crear los instrumentos jurídicos centroamericanos para llevar a cabo la integración centroamericana. Lamentablemente, solo han habido propuestas. No hay ni siquiera el Código Centroamericano Arancelario, ni siquiera un código aduanero centroamericano. Es lamentable de veras, porque no hay ninguna razón del Parlacén. Actualmente, como está establecido, es un instrumento más de corrupción a nivel centroamericano. ¿Y por qué? Porque gozan de inmunidad. Ese es el problema. Semana 9, pregunta 1. Es un principio de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. 2. Es un derecho fundamental de los estados. 3. ¿Cuál es el órgano supremo de la Organización de los Estados Americanos? 4. Indica un organismo que forma parte del sistema de integración centroamericana. 5. ¿Qué duración establece el protocolo de Tegucigalpa? Muy bien, jóvenes y señoritas, agradezco mucho la atención prestada a esta subclase. Estamos hablando de la 9ª semana. Ya estamos 2 semanas más. ¿Sí? 2 semanas más y estaremos ya preparándonos para su segundo parcial. Por hoy agradezco mucho la atención prestada a esta subclase y espero que nos miremos la próxima semana. Buena tarde y buen provecho, jóvenes y señoritas.